¿Qué tipo de pensiones existen en Colombia? Existen tres clases de pensiones: pensión de vejez, pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivientes? La pensión de sobrevivientes es el pago en dinero que reciben los familiares de un pensionado o un cotizante que ha fallecido. Ese pago en dinero permite que el núcleo familiar de ese cotizante solvente sus necesidades económicas. Está regulada por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes? Los beneficiarios son aquellas personas que integran el núcleo familiar del cotizante. Sin embargo, el ordenamiento jurídico hace ciertas distinciones entre ellos. En consecuencia, privilegia a unos integrantes del núcleo familiar y excluye a otros. Esa es la razón por la cual vamos a dividir los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en tres grupos. En el primer grupo encontramos el cónyuge, la cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los hijos e hijas menores de 18 años, los hijos e hijas entre 18 y 25 años que no puedan trabajar por razones de sus estudios. Ellos deben probar que dependían económicamente del fallecido. Los hijos e hijas de cualquier edad en situación de invalidez o discapacidad. En este caso, también se debe probar la dependencia económica del fallecido al momento de su deceso. Este primer grupo de beneficiarios tiene prelación y excluye a los siguientes grupos. En un segundo grupo encontramos a los padres del fallecido que dependieran económicamente de éste, no importa si la dependencia es total o parcial. Ahora bien, los padres se encuentran en un segundo grupo, en tanto que ellos solo pueden acceder a la pensión de sobrevivientes a falta de todos los anteriores beneficiarios. Es decir, para que los padres del fallecido puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, no deben existir beneficiarios tales como cónyuge, compañero permanente o hijos en capacidad de solicitar la pensión de sobrevivientes. En un tercer grupo encontramos a los hermanos inválidos que dependieran económicamente del fallecido. Ellos solo pueden acceder a la pensión de sobrevivientes a falta de beneficiarios en los dos grupos anteriores. ¿Cómo se distribuye la pensión de sobrevivientes entre cónyuge, compañero permanente o hijos? En este caso, el 50% de la pensión se adjudica al cónyuge o compañero permanente. El otro 50% se distribuye entre los hijos. Imaginemos que una persona falleció y su núcleo familiar estaba integrado por su cónyuge y sus hijos de 15 y 16 años. En ese caso, el 50% de la pensión se destinará al cónyuge y el otro 50% se distribuye entre los hijos en partes iguales. El cónyuge o compañero permanente reciben pensión de sobreviviente en forma vitalicia en algunos casos. Primero, el cónyuge o compañero permanente tienen derecho a la pensión en forma vitalicia cuando tengan 30 años de edad o más a la fecha de fallecimiento del causante. Ahora, si la pensión se causó por muerte del pensionado, el cónyuge o compañera permanente deben acreditar que convivió con el causante al menos 5 años antes de su muerte. Segundo, en un segundo caso en que el cónyuge o compañero permanente reciben pensión vitalicia, es cuando procreó hijos con el causante. ¿En qué casos el cónyuge o compañero permanente no reciben la pensión en forma vitalicia? En aquellos casos en que el cónyuge o compañero permanente tengan menos de 30 años de edad a la fecha de fallecimiento del causante. En ese caso, el cónyuge o compañero permanente reciben una pensión durante un máximo de 20 años. Durante esos 20 años, el cónyuge o compañero permanente deben cotizar al fondo de pensiones para alcanzar una pensión de vejez a futuro. ¿Qué sucede si la persona convivió con su cónyuge, se separó y posteriormente convivió con un compañero permanente? Este caso suele suceder con frecuencia. Hace alusión a personas que vivieron durante un tiempo con su cónyuge, pero que por alguna situación se separaron sin disolver la sociedad conyugal. Esas personas, tiempo después, hacen vida con alguien más, un compañero permanente. Una vez fallece esa persona, surgen dudas sobre los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. ¿Es el cónyuge o el compañero permanente? En ese caso, la pensión se distribuye entre el cónyuge y el compañero permanente en proporción al tiempo de convivencia del fallecido con cada uno de ellos. Miremos el siguiente ejemplo. Andrés se casa con Margarita, conviven 20 años
y después se separan sin disolver su sociedad conyugal. Tiempo después, Andrés hace vida marital con Camila. Esta vida marital dura otros 20 años. Finalmente, Andrés fallece. En ese caso, Andrés convivió el 50% de su vida marital con Margarita y el otro 50% con Camila. Margarita y Camila deben distribuir la pensión en partes iguales. ¿Qué sucede si una persona tenía a la vez dos núcleos familiares, uno de ellos con su cónyuge y el otro con un compañero permanente? Es el caso de cónyuges que durante los últimos 5 años antes de su fallecimiento tienen un núcleo familiar con su cónyuge y a su vez tienen otro núcleo familiar en donde conviven con un compañero permanente. En un inicio, la Ley 797 de 2003 confirió los derechos de única beneficiaria al cónyuge del fallecido. Excluía al compañero permanente de la lista de beneficiarios. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de sentencia C-1035 del año 2008, consideró que la pensión debía distribuirse entre el cónyuge y el compañero permanente en proporción al término de convivencia con el fallecido. ¿Cómo establezco el monto a pagar de una pensión de sobrevivientes? Si la persona que falleció era un pensionado, el valor que recibía por pensión de vejez es el valor que sus beneficiarios recibirán por pensión de sobrevivientes. En consecuencia, la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un pensionado equivale al 100% de la pensión de vejez. ¿Qué sucede si la persona que fallece tenía las semanas cotizadas para acceder a una pensión de vejez, pero no se había pensionado porque aún no cumplía la edad? Las personas que ya tenían las semanas que el sistema exige para pensionarse, es decir, tenían 1.300 o más semanas cotizadas, pero no podían pensionarse porque aún no habían cumplido la edad que el sistema demandaba, es decir, 57 años en caso de ser mujeres o 62 años en caso de ser hombres. ¿Qué sucede si estas personas, esperando cumplir la edad, fallecen? En ese caso, ¿cuál es el valor de la pensión de sobrevivientes que perciben sus beneficiarios? Los beneficiarios recibirán el 80% de aquello que le hubiese correspondido a la persona en una pensión de vejez. En ese orden, si una persona esperaba recibir una pensión de 1.000.000 de pesos, sus beneficiarios percibirán el 80% de esa suma, es decir, 800.000 pesos. Recuerda que el valor de la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. ¿Qué sucede si la persona que fallece es un cotizante que tan solo ha aportado unas cuantas semanas al fondo? En ese caso, la pensión equivale al 45% del ingreso base de liquidación. ¿Qué es el ingreso base de liquidación? Es el promedio de los ingresos sobre los cuales una persona cotizó al sistema de pensiones. Generalmente es el salario, así que el IBL se convierte en un promedio de los salarios con los cuales la persona cotizó a pensiones. En ese caso, si el fallecido tenía un ingreso base de liquidación de 2 millones de pesos, la pensión de sus beneficiarios equivale al 45% de dicha suma, es decir, 900.000 pesos. Recuerda nuevamente que el valor de la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. ¿Tienes alguna duda adicional? ¿Requieres de una asesoría especializada? No dudes en solicitar una asesoría especializada en los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño. Y si no puedo trasladarme hasta los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño, no te preocupes. Puedes acudir al servicio de consultorios jurídicos virtuales a través de la página web consultorios.narino.gov.co.